Esta es la presentación sobre el subjuntivo y la subordinación. Nuestros objetivos para esta lección serán describir las características morfosintácticas del subjuntivo, explorar algunas de las diferencias entre el indicativo y el subjuntivo, observar algunas de las funciones discursivas más comunes del subjuntivo y ver la relación entre el subjuntivo y la subordinación. Antes de empezar, quiero que piensen un poco en los siguientes ejemplos y me digan cuál es la diferencia entre los verbos que están en negritas. Creo que ustedes son buenos estudiantes, no creo que ustedes sean malos estudiantes. Estoy segura de que siempre estudian, estoy segura de que siempre estudien. Pensaba que les interesaba la gramática, no estaba seguro que les interesaba la gramática. Como se podrán dar cuenta, los verbos ser, estudiar e interesar están en unas formas diferentes. Las primeras formas están en indicativo y las segundas en subjuntivo. Vamos a empezar a explicar esto con mayor detalle. Empecemos por mirar las características morfosintácticas del subjuntivo. Si ustedes miran los verbos conjugados en el modo indicativo y en el modo subjuntivo, que aquí se presentan en la forma presente de tercera persona singular, el indicativo baila, camina, sienta, formula, llora, duda, coma, mueve, vive, y el subjuntivo baile, camine, siente, formule, llore, dude, coma, mueva, viva. ¿Pueden notar cuál es el patrón que nos ayuda a derivar el subjuntivo del indicativo? Miremos. Si el verbo acaba en ar, la e sustituye a la a para formar el subjuntivo. En el verbo baila, la e sustituye a la a y este se convierte en el subjuntivo. Si el verbo acaba en er o ir, la a sustituye a la e para formar el subjuntivo. Esta a sustituye a esta e y se forma el subjuntivo. Ahora, mirando ahora las formas del imperfecto de subjuntivo o subjuntivo pasado, otra vez en tercera persona singular, bailaba, caminaba, sentaba, lloraba, dudaba, comía, movía, vivía. Y en subjuntivo, bailara, caminara, sentara, llorara, dudara, comiera, viviera. Otra vez, ¿cuál es el patrón que nos ayuda a derivar el subjuntivo del indicativo? Si nosotros tenemos un verbo que termina en ar, agregamos ara y allí tenemos el subjuntivo pasado. Si el verbo es bailar, agregamos ara y queda como bailara. Si el verbo acaba en er o ir, agregamos yera. El verbo comer en subjuntivo termina siendo comiera. Todas las formas del modo subjuntivo de primera persona singular se presentan en esta tabla. Ustedes pueden ver que el verbo cantar en presente de subjuntivo es cante, en imperfecto cantare, cantara, en futuro cantare, en presente perfecto haya cantado y en pluscuamperfecto hubiera cantado y el futuro perfecto hubiere cantado. Lo mismo para comer y para vivir. Algo que quiero que noten es que el futuro en subjuntivo es una forma que ya casi nunca se usa en español contemporáneo y únicamente se usa en frases comunes como sea como fuere o a donde fueres, haz lo que vieres. Pero en muchos otros contextos ya no se usa. Intentemos una práctica. Teniendo los verbos en infinitivo, ¿cuál es la forma del indicativo y cuál es la forma del subjuntivo? Presente. Si yo digo del verbo fumar, la forma presente indicativo de yo es fumo y la presente de subjuntivo es fume,
cuáles son las formas indicativas de hablar, estudiar, conocer, ir, escribir y las formas subjuntivas de los verbos. Les doy unos segundos para que piensen. Ok, miremos. Para fumar, fumo, fume, hablar, hablo, hable, estudiar, estudio, estudie, correr, corro, corra, conocer, conozco, conozca, hacer, hago, haga, ir, voy, vaya, escribir, escribo, escriba. Ahora hagamos el mismo ejercicio pero con el imperfecto de subjuntivo y usando esta vez la tercera persona plural, ellos. Si fumar es fumaron en indicativo y en subjuntivo es fumaran, si correr es corrieron y en subjuntivo corrieran, ¿cómo son las formas de los demás verbos? Otra vez, les doy unos segundos para que piensen. Ok, he aquí las respuestas. Fumar, fumaron, fumaran, hablar, hablaron, hablaran, estudiar, estudiaron, estudiaran, etc. Esas son las características morfológicas del subjuntivo en sus formas pasada y presente. Pero miremos ahora con más detalle cuáles son las características semánticas del subjuntivo. Para ello necesitamos recordar un poco de terminología que ya hemos visto en lecciones anteriores. El modo es la expresión de la perspectiva y actitud del hablante en relación con la realidad del evento expresada por el verbo. ¿Cómo así? El modo indicativo explica eventos que son reales. El hablante percibe y declara un hecho como si fuera real, objetivo y seguro. Por ejemplo, tomo mucho café o nunca tomo café. Son cosas reales, objetivas y seguras. Mañana lloverá. Se percibe como algo objetivo, real. Por el contrario, el subjuntivo se considera algo irreal. El hablante señala su postura ante un hecho e indica si lo cree algo como probable o no, o si lo percibe como falso o irreal, si lo desea o le gusta, etc. Por ejemplo, a mi esposa no le gusta que yo tome tanto café, o no creo que mañana llueva, o es posible que mañana llueva. Fíjense cómo el subjuntivo sirve para describir esperanzas, deseos, expectativas. Y estos eventos no han ocurrido en ningún momento real. Si yo digo, quiero que seas mi pareja, simplemente lo estoy imaginando. Y quizá ese evento nunca ocurra. Normalmente, nosotros no tenemos el control para hacer reales estos eventos. De la misma manera, el subjuntivo pasado describe esas mismas esperanzas, deseos, expectativas, recomendaciones, etc., pero en el pasado. Yo pude haber imaginado en el pasado la situación en la que yo quería que fueras mi pareja y por lo tanto lo expreso en subjuntivo pasado. El subjuntivo también nos sirve para influenciar las acciones de alguien. Nos permite hacer recomendaciones, permisos o prohibiciones. Estos eventos también no son reales. Son sugerencias que el interlocutor puede o no tomar y llevar a cabo. Por ejemplo, yo puedo decir, te recomiendo que participes en clase. Es una recomendación y uso el subjuntivo. Pero el control de la realización no depende del hablante, sino del interlocutor. El interlocutor puede decir, ok, trataré de seguir tu consejo. También nos sirve para persuadir indirectamente. Si no quieres ser muy directo, puedes persuadir de manera un poco más indirecta. Por ejemplo, puedes decir, es importante que, es bueno que, es mejor que, es necesario que. Si yo digo algo como, es importante que participes en clase, tú me puedes responder algo como, tienes razón. Estoy usando el subjuntivo para persuadir
indirectamente. Pero deben tener cuidado de no ser manipuladores con el subjuntivo. El subjuntivo también nos sirve para expresar emociones. Nosotros podemos expresar emociones positivas, como decir, me alegra que viajes mucho, me gusta o nos gusta que haya opciones de estadía, me encanta, me fascina, me sorprende que seas tan mal estudiante, tan buen estudiante. O expresiones muy comunes como, qué bueno, qué chévere, qué chido, qué bacano, qué guay, genial, copado, padre. Este mapa que les pongo aquí tiene todas las formas de expresar eh, emociones positivas que van acompañadas con subjuntivo dependiendo de la región del mundo hispánico en el que se encuentra. Pero también es posible expresar emociones negativas, tales como me molesta que, temo que no hayan vuelos disponibles, por ejemplo, o siento que no puedas venir conmigo, lamento que no puedas venir conmigo, o qué lástima, qué mala onda, qué paila, qué feo, qué mal. Todas esas son expresiones para emociones negativas. Otra de las características del subjuntivo es que nos permite hablar de grados de certeza y de duda. Si nosotros tuviéramos un continuo entre lo que es más real y menos real o irreal, y entre lo más cierto y lo más incierto, podríamos ubicar expresiones a lo largo de aquel continuo. Yo puedo decir algo como, estoy feliz. Y entonces, una manera real de expresar eso sería, sé que estás feliz. Fíjense cómo estoy usando indicativo en el verbo estar. Pero si yo considero que esta expresión de estar feliz es incierta e irreal, yo puedo decir dudo que estés feliz. Y el verbo estar se encuentra en subjuntivo esta vez. Otra vez, el grado de realidad y de certidumbre me permite usar indicativo o irrealidad e incertidumbre subjuntivo. Y en el continuo hay una variedad de posibilidades. Yo puedo decir, no dudo que estás feliz, dudo que estás feliz, no dudo que estés feliz. Fíjense cómo mientras más cerca de lo irreal se usa el subjuntivo, pero más cerca de lo real se usa el indicativo. Observemos un momento lo que ocurre en inglés. El subjuntivo en inglés ya no es muy común y tiene un matiz bastante formal y anticuado. Existe, pero ya no se usa tanto. La gente puede decir algo como, if I were to die tomorrow, then you would inherit everything. O, if he were to fall, he would hurt himself. O, if I were the sun, I would shine for you. Fíjense cómo las expresiones I were, he were, and I were en estos ejemplos ahora se reemplazan por formas como if I died, if I fell, que son más comunes hoy. En muchos contextos en los que el español necesita el subjuntivo, el inglés usa el infinitivo. Si nosotros decimos en español, ellos ordenaron que nos mudáramos antes del 15, en inglés no usaríamos el subjuntivo, sino el infinitivo y diríamos they ordered us to move by the 15th. O they ordered that we move by the 15th. Otro ejemplo. En español, solicitamos que él se presente personalmente. Aquí usamos el subjuntivo, pero en inglés diríamos como we require him to appear in person o we require that he appear in person. Volvamos al español. En español, el subjuntivo tiene usos que son automáticos y otros que son facultativos. Hablemos primero de los usos automáticos. La sintaxis o la referencia temporal hacen que el subjuntivo sea obligatorio. Por ejemplo,
Yo puedo decir, le di ese libro para que lo leyera. Compárenlo con compré el libro para leerlo. O es posible que termines antes del lunes. O quiero que llegues a tiempo. O necesitas que te ayude. En todas estas ocasiones, cada vez que usamos estas construcciones con las conjunciones para qué, 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 nos indican que tenemos que usar el subjuntivo. La sintaxis determina el uso del subjuntivo. O en la referencia temporal, te llamaré cuando llegue. La palabra cuando, que tiene una referencia temporal, nos indica que debemos usar el subjuntivo. Bueno, miremos más características de las cláusulas cuando tienen componentes subjuntivos. Como ya hemos visto, cada evento se expresa usualmente con un verbo conjugado. La conjugación nos dice quién es el sujeto de la acción. Por ejemplo, David corre. Cuando hay dos verbos conjugados, tenemos dos eventos diferentes y por lo tanto dos cláusulas diferentes. Al expresar un deseo, esperanza o expectativa, usamos el subjuntivo cuando el sujeto de la segunda cláusula es diferente al de la primera. Por ejemplo, David quiere que Natalie corra. Cuando yo digo David quiere, esta es la cláusula principal y que Natalie corra es la cláusula secundaria. David quiere es la cláusula principal, que Natalie corra es la cláusula secundaria y por lo tanto la cláusula secundaria es imaginaria y va en subjuntivo. Ahora miremos los usos facultativos. En los usos facultativos el subjuntivo depende de la intención del hablante y el hecho de que sea facultativo no significa que sea opcional, sino que el uso del subjuntivo cambia el significado que queremos decir. Fíjense la diferencia entre leeré el libro que quiero, usando el subjuntivo, el indicativo, en el que el libro es algo conocido, versus leer el libro que quiera, en el que estoy usando el subjuntivo y el libro del que estoy hablando es un libro desconocido. O también el ejemplo aquí, haré lo que tú dices y haré lo que tú digas. Lo que tú dices en indicativo ya nos muestra que fue algo que nosotros escuchamos decir, mientras que lo que tú digas es algo que aún no ha ocurrido y que esperamos que ocurra en algún momento. Cuando el subjuntivo ocurre en subordinación, la cláusula principal no depende de otra cláusula. Por ejemplo, yo puedo decir quiero un café o me gusta leer. Si en la oración hay una sola cláusula, es decir, un solo verbo conjugado, esa cláusula es independiente. Martín está ocupado, lo comprendo, etc. Y esos verbos en las cláusulas independientes generalmente están en indicativo. Ustedes han estudiado mucho. Quiero un café, me gusta leer, está ocupado, comprendo, todos están en indicativo. En la subordinación se da en las oraciones complejas. Normalmente la cláusula secundaria o subordinada, o cláusula dependiente, depende de la cláusula principal y solo tiene sentido en contexto de esta. Ya veremos que esta idea de que solo tiene sentido puede cambiar un poco. Pero miremos los ejemplos. La cláusula principal, quiero, está en indicativo, mientras que la cláusula subordinada, que te diviertas en las vacaciones, está en subjuntivo. Como vimos, la mayoría de las veces la cláusula subordinada no ocurre sin la cláusula principal. La cláusula principal habla con tus amigos, aparece en indicativo, para que te ayuden aparece en subjuntivo. Tú puedes decir la cláusula principal sola ella, habla con tus amigos, pero si simplemente dices para que te ayuden sin la cláusula principal, suena un poco raro. Lo mismo en el ejemplo,
Llámame cuando tengas tiempo. Llámame. Suena aceptable, pero cuando tengas tiempo, sin ningún otro contexto, suena un poco extraño. De todas maneras, aunque el subjuntivo suele aparecer en las subordinadas, a veces se encuentra sin subordinación, aparece de manera independiente. Por ejemplo, con adverbios de duda y deseo. Tal vez llueva mañana. O Clara no vino a clases, probablemente esté enferma. O ojalá se mejore pronto. En expresiones de deseo también, cuando dicen que te vaya bien, que tengas buen día, que te diviertas. O viva México. En todas esas expresiones no hay cláusula principal, simplemente una cláusula con verbo en subjuntivo. Y por último, cuando hay un mandato implícito, que te calles, también en subjuntivo. En español, el modo subjuntivo se usa generalmente en cláusulas subordinadas y por lo tanto depende de un verbo principal o de un elemento de esta. Yo puedo decir, ¿necesitas que te ayude? ¿Conoces a alguien que hable ruso? En una cláusula subordinada no siempre lleva el verbo en subjuntivo, de todas maneras. Yo puedo decir, visitaba a mi abuela cuando tenía tiempo. Y tenía está en indicativo. Pero también puedo decir, visitaré a mi abuela cuando tenga tiempo. Y en este caso, uso subjuntivo. Bueno, ha sido bastante información por ahora y entonces quiero que hagamos un ejercicio. Quiero que subrayen las cláusulas subordinadas de las siguientes frases y averigüen si el verbo que aparece en la frase subordinada está conjugado en subjuntivo o en indicativo. Voy a hacer yo el primer ejemplo y ustedes deben hacer los demás. El hombre que se casa con María es costarricense. La frase subordinada allí es que se casa con María. Y casa es un verbo que está en indicativo. Quiero que hagan exactamente lo mismo con todos los otros ejemplos. Les voy a dar algunos segundos para que lo piensen. Ok, he aquí las respuestas. Ya vimos que se casa con María es la oración subordinada del primer ejemplo y está en indicativo. El segundo, cuando estudiaba en la universidad, también indicativo. Hasta que terminen sus estudios, está en subjuntivo. Donde pasaron su luna de miel los padres de María, está en indicativo. Que les guste mi regalo de bodas, subjuntivo. En cuanto abran el regalo, está en subjuntivo también. Que fuera menos formal, está en subjuntivo. Y encontró un vestido que le favorece muchísimo, está en subjuntivo también. De todas maneras, nosotros podemos usar el indicativo para indicar afirmación. Cuando la cláusula subordinada se afirma una idea, se usa el indicativo. Es cierto que ella está enferma. Parece que usted domina el italiano. Y eso se debe a, otra vez, lo que les expliqué con los grados de certeza. Estoy muy cierto y es real, por lo tanto uso el indicativo. Cuando la información se considera no verídica, es decir, cuando se niega un hecho, cuando no hay certeza sobre un hecho, o cuando el evento de la subordinación no ha ocurrido en el marco temporal del verbo, allí usamos subjuntivo. Otra vez, la incertidumbre y la irrealidad marcan el uso del subjuntivo. Entonces, cuando en una cláusula subordinada se habla de información no verídica, se usa el subjuntivo para marcar esta información. En cláusulas negativas tenemos la frase negativa más que. Por ejemplo,
No es verdad es la frase negativa, que es la conjunción que nos permite introducir la siguiente frase, y todos los jóvenes sean irresponsables, sean está en subjuntivo. Pero cuando yo digo sí es verdad, algo que es verídico, uso el indicativo. Pero sí es verdad que son inteligentes. Otro ejemplo, no es cierto que su mujer esté grave, pero sí es cierto que está enferma. No parece que domine bien el francés, pero parece que domina el italiano. No creo que quiera verla, es que quiero dejarle algo. No creo que sea venezolano, creo que es boliviano. El evento de la cláusula subordinada no se ha realizado dentro del marco temporal del verbo principal. También es una forma de mostrar subjuntivo. Si yo digo limpiaré la cocina cuando no estés en casa, fíjense que implica que el evento de estar en casa, de no estar en casa, no se solape con el momento de limpiar. Querían que dejáramos el apartamento antes del día 15 y lo hicimos. Pero no lo hicimos. También el hablante puede expresar la duda o posibilidad de que algo ocurra. Es posible que venga. No está completamente cierto de que ocurra, pero expresa posibilidad. Era probable o previsible que sucediera. Es inevitable que los autores pierdan su creatividad. Y por último podemos decir que el hablante no conoce la entidad o no está seguro de su existencia o no sabe que no existe. Por ejemplo, quiero una casa que sea azul o no conozco a nadie que hable suajili. En estos dos casos también se usa el subjuntivo. Hay ciertas conjunciones que siempre requieren el subjuntivo porque la cláusula subordinada siempre es irreal durante el transcurso temporal de la cláusula principal, y estas conjunciones suelen ser antes de que, como en quería divertirme antes de que empezara el semestre, o para que. Por ejemplo, te digo esto para que no sufras. Con el fin de que. Vemos el subjuntivo con el fin de que aprendan a usarlo mejor. Sin que. Lo hice sin que nadie me ayudara. O como si. Lynn habla español como si fuera hispanohablante. Hablando de esto, quiero hablar un poco sobre la discusión que quiero que tengan esta semana en el tablero de discusión de UNM Learn. Quiero que discutan con un compañero por qué se considera incierta la información dada en las cláusulas subjuntivas subordinadas del diálogo. Allí en el tablero de discusión van a encontrar exactamente el ejercicio al que me refiero. Ustedes deberán dar una explicación corta para cada caso subrayado. Recuerden que una discusión va más allá de decir me gusta tu ejemplo o no me gusta tu ejemplo. Tienen que decir por qué creen que tiene razón su compañero o por qué creen que se equivoca. Para discutir no es necesario que siempre estén de acuerdo, pero tampoco es necesario que se confronten y peleen por sus ideas. Ok, sigamos con la lección. Cuando nosotros tenemos información conocida, hay casos especiales en los que se suele usar el subjuntivo cuando, según el hablante, la proposición no merece su afirmación porque es información conocida por todos. Por ejemplo, todos sabemos que Brasil está en Sudamérica, pero en lugar de decir está, decimos el hecho de que Brasil esté en Sudamérica quiere decir que hay muchos brasileños que hablan español. También podríamos decir algo como me preocupa que haya tanta violencia en México. Podríamos expresar que nosotros sabemos que en México hay cierto grado de violencia y sin embargo lo expresamos como subjuntivo. En cuanto al tiempo, puesto que el subjuntivo se usa en cláusulas subordinadas, se ajusta al tiempo del verbo principal. Si en el presente yo digo necesito que me ayudes, en el pasado yo digo necesitaba que me ayudaras. Fíjense cómo el subjuntivo
de la primera oración que está en presente, también está en presente. Y de la segunda que está en pasado, también está en pasado. Lo mismo en el siguiente ejemplo. Me halaga, en presente, que pienses, subjuntivo presente, que soy un buen trabajador. En pasado, me halagó que hubieras pensado en mí para el proyecto. Algunos otros ejemplos incluyen: quiero que limpies tu cuarto, quiero que regrese, cuando regrese, quiero que ya hayas limpiado tu cuarto. Espero que tengas un buen viaje, o espero que hayas tenido un buen viaje. Me gustaría que vinieras las próximas vacaciones, mientras me gustaría que hubieras venido el mes pasado. Me enojó que ya no hubiera café cuando me levanté, o me enojó que mis hermanos se hubieran terminado el café antes de que yo me levantara. Bueno, hagamos otro ejercicio. Quiero que ustedes completen las oraciones que están a continuación. Yo les doy el primer ejemplo. No nos importaba en lo más mínimo que, yo lo completo con que tuviéramos clase. Fíjense que aquí estoy hablando en pasado, por lo tanto uso subjuntivo pasado. Lo que ustedes deben hacer es seguir el patrón. Si el verbo está en presente, deberían usar presente en la siguiente oración subjuntiva. Si el verbo está en pasado, deberían usar pasado de subjuntivo. Les voy a dar unos segundos para que piensen en este ejercicio. Ok, bien. Vamos a pasar ahora a hablar un poco más sobre los tipos de subordinación, entre ellos la subordinación nominal, adjetival y adverbial. Quiero que recuerden primero lo que es una oración típica. En una oración típica tenemos alguien que hace la acción, normalmente es el sujeto, una acción o situación verbal, un objeto directo o alguien que es afectado por esa acción. Y también podemos tener información extra sobre lugar, tiempo, modo, causas, etc. Esas posiciones normalmente están ocupadas por un nombre. El nombre puede estar descrito con un adjetivo. La situación verbal es normalmente un verbo conjugado. El objeto directo suele también ser un nombre y este también puede ser calificado con un adjetivo. Y la información extra sobre lugar, tiempo, modo suele estar expresada con un adverbio. Un ejemplo de esto puede ser: el perro grande mordió al perro pequeño fuertemente. Ok, cuando nosotros tenemos dos oraciones que consideramos pertenecen a la misma jerarquía, nosotros estamos frente a un caso de coordinación. Consideramos que la primera oración y la segunda oración están en la misma categoría. Pero en cambio, cuando nosotros tenemos una oración más alta en la jerarquía que otra, estamos ante un caso de subordinación, en el que la segunda oración depende de la primera. Vamos a hablar entonces de subordinación nominal. La subordinación nominal suele tener esta forma. La primera parte de la oración, que es la principal, se encuentra como oración principal y su oración subordinada suele ser el objeto directo. Las cláusulas nominales o sustantivas desempeñan la función de sustantivos o frases nominales y, como les dije, normalmente están en función de objeto directo. Y la conjunción más común que usamos es que. Por ejemplo, creo que es muy bonito. Creo eso, lo creo algo.
No entiendo qué está haciendo. No entiendo eso. Quiero que me llames. Quiero eso. Me dijo que lo llamara más tarde. Me dijo eso. Me gusta que me manden postales. Me gusta eso. Pero también podemos tener subordinación adjetival, que son cláusulas adjetivas. En el caso de la estructura que les estoy presentando, el adjetivo se encuentra subordinado. Como pueden ver, el adjetivo se encuentra por debajo del nivel de la frase principal y puede ocupar la posición de cualquier, tanto para el sujeto como para el objeto directo. Veamos un ejemplo. El perro que vive en la calle mordió al perro que tiene mi vecina. Fíjense que estas dos frases subordinadas son adjetivos de cada uno de estos componentes, sujeto y objeto directo. Las cláusulas adjetivas desempeñan la función de un adjetivo y modifican los nombres. El elemento subordinante es un pronombre o adverbio relativo. Por ejemplo, voy a un lugar donde hay duendes, es decir, un lugar mágico. O busco un policía que me ayude, es decir, un policía servicial. O no conozco a nadie que hable dos idiomas, es decir, nadie bilingüe. Por último, tenemos la subordinación adverbial, en cuyo caso, teniendo otra vez la misma estructura de la oración principal, el adverbio se encuentra por debajo de esa estructura y se considera subordinado. Un ejemplo puede ser: el perro grande mordió al perro pequeño, aunque era más débil. Las cláusulas adverbiales son cláusulas que desempeñan la función de adverbios y modifican a los verbos, adjetivos o a otros verbos. Por ejemplo, lo hice porque te amo, es decir, lo hice por amor. O te llamo cuando llegue, o te llamo mañana. Nos vamos antes que llueva. Nos vamos pronto. Dense cuenta cómo todas estas oraciones subordinadas están funcionando igual que estos adverbios. Las cláusulas adverbiales representan una clase diversa. Algunas funciones y conjunciones frecuentes para estas son las de tiempo, como antes de que, apenas, cuando, hasta que, después de que, mientras, en cuanto. También pueden expresar causa, como porque, puesto que, ya que, como, o consecuencia, de manera que, de modo que. También pueden expresar concesión, aunque, aun cuando, o propósito, para que, a fin de que, de manera que, o modo, como, de la manera que, y también condición, sí, siempre y cuando, etc. Dada esta información, quiero que hagamos otro pequeño ejercicio. Quiero que identifiquen el tipo de cláusula de las siguientes subordinadas. ¿Es una cláusula nominal, adjetival, adverbial? Como hicimos en el ejercicio anterior, yo les doy el primer ejemplo y ustedes continúan con lo demás. Si yo digo, el hombre que se casa con María es costarricense, que se casa con María es la cláusula subordinada y está en función adjetiva porque califica y especifica el tipo de hombre al que nos estamos refiriendo. Quiero que hagan lo mismo, que identifiquen las frases subordinadas y que me digan si está en función nominal, adjetival o adverbial. Les voy a dar algunos segundos para que hagan este ejercicio. Ok, estas son las respuestas. Se conocieron cuando estudiaban en la universidad. Es adverbial, porque nos indica tiempo. Hasta que terminen sus estudios, también es adverbial,
también nos indica tiempo. Van al hotel donde pasaron su luna de miel en los padres, es adjetival, es el tipo de hotel, especifica el tipo de hotel del que estamos hablando. Espero que les guste mi regalo de bodas. Espero que les guste mi regalo de bodas es el objeto directo de esperar. En cuanto abran el regalo, es frase adverbial porque nos indica el tiempo. Y sabrán que es mío, es nominal, porque es mío, es el objeto directo de saber. A María le ofrecí mi vestido de novia, pero buscaba uno que fuera menos formal, es adjetivo, porque especifica el tipo de vestido. Y por último, encontró un vestido que le favorece muchísimo, también es adjetival porque especifica el tipo de vestido. En las cláusulas nominales, el subjuntivo ocurre con expresiones volitivas. Por ejemplo, quiero, o espero, o necesitan. Y normalmente vienen con la conjunción que. Espero que estudies, espero que me llames, necesitan que se lo demos ya. También pueden expresar actitud, que son reacciones emocionales y juicios de valor. Es comprensible que esté alterada. Es lógico que peleen de vez en cuando. Estoy encantado de que se case. O me molesta que la gente hable a gritos. Son actitudes de las personas. Y también expresan duda. Como por ejemplo, es posible que haya tormenta, puede ser que llueva o no creo que pueda ir. En las cláusulas adjetivales podemos tener también un continuo, que son grados de conocimiento. Otra vez, entre lo existente y no existente y lo conocido y desconocido. Si yo tengo esta alineación de carros aquí, puedo decir que hay un carro que es rojo. Sé que existe y es conocido. Pero puedo decir, ¿hay algún carro que sea amarillo? Fíjense cómo no conozco y además no existe. Por lo tanto, uso el subjuntivo en mi frase subordinada adjetival. Y también puedo decir algo como, no hay un carro que sea amarillo. Yo conozco la información, pero al mismo tiempo sé que no existe. Conozco la información y sé que no existe. Por lo tanto, uso subjuntivo. En las cláusulas adjetivales se usa el indicativo si el antecedente es definido o conocido, como lo expliqué en el gráfico anterior. Quiero una casa que tiene alberca, es decir, el hablante conoce la casa y sabe que ella tiene alberca. Se usa el subjuntivo si el antecedente es indefinido, desconocido o inexistente. Por ejemplo, quiero una casa que tenga alberca. El hablante en realidad no conoce la casa, está en búsqueda de una y espera que exista, aunque no sabe si existe. Busco a un estudiante que estudie mucho. Es decir, no sé si exista tal estudiante o no quiero mencionar a nadie en particular. No conozco a nadie que tenga tanta paciencia o no hay quien te entienda. En cuanto a las cláusulas adverbiales, el subjuntivo se usa siempre después de las conjunciones. En la conjunción para que, como en lo traje para que lo vieras, antes de que te cases, sin que, lo hice sin que nadie me ayudara, como si, Lynn habla español como si fuera hispanohablante, sí, en cláusulas condicionales hipotéticas, como en si fuera más alto, jugaría básquetbol, o si hubieras ido a la fiesta, te habría presentado a mi novia. También con conjunciones temporales cuando expresan futuro. Por ejemplo, me llamas cuando llegue. O después de que te cases, tu vida va a cambiar mucho. O dijo que no se iría hasta que hablara con el gerente. Y si se trata de algo terminado o habitual, se usa sencillamente el indicativo.
te llamé cuando llegué o siempre te llamo cuando llego a la oficina. Fíjense que en todas estas ocasiones ya es algo que ocurre constantemente. Por lo tanto, no se considera irreal. Después de que se casó, su vida cambió mucho. No se fue hasta que habló con el gerente. Bueno, eso es todo lo que tenía para contarles sobre el subjuntivo y la subordinación. Los objetivos que teníamos para hoy era describir las características morfosintácticas del subjuntivo, explorar algunas diferencias entre el indicativo y el subjuntivo, observar algunas de las funciones discursivas más comunes del subjuntivo y ver la relación entre el subjuntivo y la subordinación. Esta fue la presentación sobre el subjuntivo y la subordinación.